Buenas tardes, queridos colegas del Foro Chat, amigos de la Academia y la Paz. Visualicen por un momento un telar antiguo de esos donde las manos de las tejedoras han pasado generaciones hilando historias. Ahora cierren sus ojos y vean que nuestra realidad no es más que un viejo sistema operativo instalado hace siglos. Un sistema diseñado por manos anónimas, costumbres, poderes, miedos heredados que corren en segundo plano, casi invisible. Ese sistema se llama cultura vigente y dentro de él está la injusticia, la desigualdad o la indiferencia, que no son fallos accidentales, son líneas de códigos escritas hace tanto tiempo que ya la confundimos con el paisaje. Hoy no quiero proponerles una idea común y más de lo que ya hemos escuchado. Quiero tomar prestada de mi género favorito, la fantasía y la ciencia ficción. El arte y la cultura no son decoraciones de ese sistema, son los únicos hilos capaces de reescribirlo desde adentro. Son como un tejedor de nebulosas que en silencio cambian la gravedad de lo posible. Mi nombre es Raquel del Valle Peña Peinado y vengo desde la Puerta del Sol del Oriente venezolano Anzoátegui, Puerto La Cruz, en nombre del Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa. Pero también vengo de las calles, del barrio, en donde los murales pintados con manos que antes estaban vacías, donde los teatros hacen que el espectador ya deje de serlo para convertirse en protagonista. Desde esas calles, desde esos barrios, desde esas comunidades, desde allí también vengo. Hoy no vengo a darles una clase magistral, voy a contarles una historia, la historia de cómo el arte reprograma la matriz del mundo y de cómo las tejedoras de esta historia somos todos y cada uno de nosotros. Para este viaje nos van a acompañar algunos autores que han venido dando sustento filosófico y teórico a lo que estamos hoy defendiendo, la paz para el mundo. Y ya que sabemos que todos nuestros argumentos, todas nuestras posturas no son islas separadas, son un archipiélago conectado por corrientes subterráneas, hilos que se entrelazan en un mismo telar. La cultura vigente como sistema de sentido naturalizado. Toda transformación social duradera está precedida por una transformación simbólica. El arte y la cultura no decoran, participan en la construcción de la realidad. Vamos a imaginarnos que estamos en galaxia, una galaxia que puede ser esta misma, pero más limpia de sí mismos, ¿no? Y vamos a pensar que existió una civilización atrapada en un bucle de violencia y la vamos a llamar Tiranópolis. Allí la gente creía que el miedo era el único pegamento social posible, que la desconfianza era natural, que el otro siempre era una amenaza, hasta que un grupo de tejedoras, sin ejércitos, sin bancos y sin políticos, descubrieron un arma secreta: los espejos de tinta. ¿Y qué eran estos espejos? Eran novelas, murales, canciones, danzas, rituales comunitarios, objetos culturales,
que al ser compartidos activaban una nebulosa de empatía, una nube de sentido que hacía que quien la mirara no pudiera seguir viendo a su vecino como un extraño. Y es que el arte, en esta metáfora, no es un lujo, es un prototipo de realidad alternativa. Cada poema es una semilla de constitución invisible, cada grafiti es una enmienda al contrato social no escrito, cada canción cantada en una plaza pública o la escuchamos en la radio puede inspirar ternura, paz, porque cada, cada verso, cada melodía llega a nuestros corazones, de alguna manera nos impacta. Todos hemos visto cómo naciones, después de una guerra eh, totalmente destruida, han logrado salir a flote y haberse convertido en una potencia mundial, como el caso de Japón. Y quiero que entiendan por qué esto no es poesía barata, porque esto es ingeniería simbólica. Y partiendo de una idea central donde toda transformación social duradera está precedida por una transformación simbólica. Por tanto, la cultura en la que vivimos no es un simple escenario neutral, es un sistema de sentido que hemos naturalizado. Y el arte no impone un orden desde fuera, lo reconfigura desde dentro. Por eso la atmósfera simbólica de lo posible. Pero entender cómo funciona esta tejeduría, necesitamos comprender primero la naturaleza del tejido que habitamos. La cultura, como un inmenso telar, cada hilo es una práctica, un significado, un valor. Algunos hilos son gruesos y visibles, las leyes, las instituciones. Otros son sutiles y casi invisibles, los gestos cotidianos, las formas de mirar, las palabras que usamos sin pensar. Todo esto que llamamos realidad es en gran medida el patrón que estos hilos han formado a lo largo del tiempo. Y aquí quiero detenerme, porque necesitamos tres conceptos claves para entender cómo funciona este tejido. Primero, la hegemonía cultural. Antonio Gramsci, el filósofo italiano, nos enseñó que el poder no se sostiene solo con la fuerza bruta. Se sostiene sobre todo por el consenso cuando la visión del mundo del grupo dominante se convierte en sentido común, en el único mundo posible. Hemos llegado a la hegemonía. Los patrones del tejido se han vuelto tan familiares que nadie los cuestiona. El segundo, el capital cultural y la violencia simbólica. Bourdieu nos mostró que el gusto, lo, con- lo que consideramos bello o de buen gusto, no es universal. Refleja una distribución desigual de conocimiento, de formas de hablar, de preferencias que heredamos de nuestro entorno. Y cuando el dominado incorpora los esquemas del dominador, cuando se siente inferior sin que nadie se lo haya dicho explícitamente. Estamos ante una violencia simbólica. Es la forma más sutil de dominación, la que se ejerce desde dentro de la propia conciencia. Y aquí hay una advertencia importante para quienes tejemos con arte y cultura. Bourdieu nos alerta
El arte que se autodenomina crítico o revolucionario corre el riesgo de reproducir la misma lógica de distinción que pretende combatir. Puede convertirse en un objeto de culto para iniciados, generando nuevas formas de exclusión. El reto para las tejedoras de nebulosas es diferente. No tejer desde arriba, señalando, tejer desde el medio, desde el cuerpo a cuerpo, desde el barro compartido. Y para sintetizar quiero obsequiarle 3 láminas en donde se sintetizan los motores o las hechuras de las tejedoras nebulosas que hoy les obsequio en este foro chat. Porque en esta primera hechura, que es una hechura indirecta, la tejedora no ataca directamente la norma jurídica o la institución. Tampoco derriba muro con violencia, porque trabaja sobre el sentido común, sobre lo que le parece incuestionable. Abre lentamente grietas en el muro de lo posible, introduciendo hilos de duda donde antes solo había certezas. En esta segunda hechura, la hechura acumulativa, la tejedora no confía en el evento único, en el espectáculo que impacta un día y se olvidó al siguiente, sino su fuerza está en la repetición, en el ritmo, en la memoria que ancla las nuevas ideas en el tiempo. Va tejiendo pacientemente sabiendo que cada hilo cuenta. Luego tenemos la tercera hechura, que es la hechura relacional, donde la tejedora no trabaja en soledad, no produce para un público pasivo que asiente silenciosamente. Su arte se produce en la coautoría de la acción compartida, en, una, en un ensayo colectivo donde todos y todas somos actores de nuestra propia historia. Este es el poder de tejer nebulosas, crear las condiciones para que en esa aparente nube de gas y polvo empiecen a brillar nuevas estrellas. Pero la pedagogía de la imaginación va más allá. Necesita 2 ingredientes más que nos ofrecen, por ejemplo, la filósofa Martha Nussbaum y la escritora Úrsula. Nussbaum nos habla de la imaginación narrativa, esa capacidad de representarnos vívidamente de la experiencia del otro. No es un lujo ni un adorno, es un componente constitutivo de la racionalidad moral. Sin esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, nuestras decisiones éticas son frías y abstractas. Leer una novela, ver una obra de teatro, escuchar una canción que narra la vida de alguien muy distinto a nosotros, todo esto nos entrena nuestra empatía, nos obliga a habitar conciencias ajenas y ese entrenamiento, señoras y señores, es político. Y luego está Úrsula, maestra de la ficción especulativa. Ella nos dice algo aún más radical. La ciencia ficción y la fantasía no son una huida de la realidad, son un laboratorio de mundos posibles. Cuando lo hegemónico, lo que nos rodea, parece ser lo único pensable, la ficción especulativa interviene para mostrar que otros arreglos sociales, otras formas de relacionarnos, no son solo posibles, sino imaginables. Le Guin nos permite pensar desde una distancia simbólica
aquello que nos resulta demasiado cercano o doloroso para ver con claridad. Y eso es fundamental para las tejedoras de nebulosa, porque para tejer un mundo nuevo primero hay que poder imaginar.